Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y hoy en nuestro estudio bíblico queremos hacer el versículo 19. David se dio cuenta de que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió que el niño había muerto. Entonces preguntó David a sus servidores, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, sí, ha muerto. Bien, queridos amigos, Ñande Yarañe anteriormente en el versículo 18, que decía directamente que entero esto pues es actitud, ¿verdad? Ya habíamos hablado anteriormente de el pecado, ¿verdad? Actitud del pecado en el sentido de que nos volvemos pequeños dictadores, pequeños dioses, al final de cuentas. Autosuficiencia que dice la eñembo dictados, lleva. Dente moveremos a la última Coca-Cola del desierto, entonces ella pola, ella posea, etcétera, etcétera, y bueno, aquí al final de cuentas nadie le quiere hablar, nadie le quiere decir. David no le querían decir, ¿verdad? Porque temieron darle la noticia de que había muerto el niño. Ese es en el versículo anterior, en el versículo 18. Y entonces, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no atendía lo que le decíamos, ¿cómo le decimos ahora que ha muerto el niño? Ahora un disparate. Haga en el 19 dice, David notó que sus cortesanos andaban cuchillando y adivinó que había muerto el niño. Les preguntó, ¿ha muerto el niño? Ellos dijeron, sí. Entonces David se levantó del suelo, etcétera, etcétera, y va a seguir esta historia con el versículo 20. Pero con añade ya pues trata lleva que este niño muere y nadie es capaz de decirle, él tiene que descubrir un poco, mirar nuestro contexto bíblico. Sabemos que el contexto bíblico nos sitúa este versículo después de los 7 días de ayuno. 7 días de ayuno, oración, postración de David por este hijo que estaba enfermo. Ahora, el rey, viendo todo ese murmullo en que nadie le quería decir nada, o que yo ahí, aquí aparece el verbo en hebreo, se dice lahash, quiere decir murmurar, susurrar, lahash, hebreo y nada, yo que bueno, o en haya Biblia, lahash. Y entonces hablar en voz baja. Esto es lo que nos hace entender que algo está llegando a su desenlace. Estamos en el sube mi tapea 7 días aquí de ayuno, de oración, de todo de David, pero siempre nos quiere hacer entender el desenlace es, queridos amigos, el esperar un poco la respuesta de Dios. Pero la respuesta de Dios, queridos amigos,
siempre responde a una consecuencia de nuestras acciones. La normalidad, queridos amigos, es que la lógica, ese es el gran milagro de Dios, la lógica. Si nosotros hacemos el mal, entonces la consecuencia viene a ser el mal. Si hacemos el bien, el gran milagro es que se reproduce el bien, y así sucesivamente. Entonces aquí la reacción de David no es una sorpresa, sino que es más bien una intuición espiritual, porque reconoce en ese silencio, es como la voz de Dios, el lahash, el murmullo, lo que está sucediendo, va reconociendo y va entendiendo, más o menos la heisebea. Pero la gente tiene a veces es como que intuye, ¿verdad? Mira, parece entender lo que está diciendo, y entonces ese murmullo le confirma ya a David, porque él también entra en la lógica. Ya le quedo dos posibilidades. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra lógica y la lógica de lo que nosotros hicimos es que venga la muerte, porque nosotros produjimos, o sea, todo lo que se produce es la muerte. La lógica es esperar la muerte. Aquí, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Estamos esperando la vida, que se resucite algo que está muerto, ¿verdad? Y entonces, nosotros simplemente nos ponemos en esa actitud lógica de lo que ya se nos anunció, porque Natán, como vemos hoy, ese niño va a morir ahí, güey. Tenemos que recordar que dentro de la teología del Antiguo Testamento y justamente en los libros históricos, no se olviden que lo que pronuncia el profeta es lo que sucede. Peje y aquel profeta nunca doy lo contrario, Así es que Natán y ese niño va a morir. Es consecuencia de tu pecado. La consecuencia que vos produjiste, que es la muerte, va a suceder esa muerte. A ver, ahí me voy la profeta. Si yo que fuera a la ya esa en el babe. Entonces aquí, David lo que está haciendo es un discernimiento. Comprendió. Se utiliza el verbo bin, discernimiento, entendimiento, el bin. Qué interesante, ¿verdad? Oye, el bin. Entender interiormente. Y esto señala una madurez interior también dentro de David, que está haciendo como fruto del dolor y fruto de la conversión que ya está iniciando. Solamente ya calcular, mañana, ya el dolor, nuestra conversión es lo que nos hace entrar en el bim. De ella y bahía. La remonda jagüere, poco jagüelan de poco y jagüere. Un avión de yesa, bim, te falta el bim, ¿entendiste? El conocimiento, el reconocer que está mal lo que has hecho. Y David entra en eso. Es una conversión procesual. No nos olvidemos que toda conversión es un proceso, queridos amigos. Y así este momento muestra al rey enfrentando la realidad ya del decreto divino, es decir, la consecuencia de la lógica que Dios puso en el corazón del hombre. El niño que es fruto de su pecado ha muerto. Llevamos a la muerte. Y por lo tanto el versículo es un producto de quiebre, donde la tragedia se convierte, queridos amigos, en toma de conciencia. La tragedia que nosotros produjimos, por fin, bim, ya llega esa cosa, pesha ya poco, mira, en qué desastre le metí a esta comunidad. Le saqué las oportunidades, produje la ignorancia, produje la pobreza, produje gente que se ha aprovechado y se sigue aprovechando, ¿verdad? De mis propios pecados. Hice una división y separación entre ricos y pobres, etcétera, etcétera. Mongueta de todas las consecuencias del pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Descubrí la máxima velocidad de Internet
con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Ella es el milagro. Ella los presenta ante su Hijo. Porque la Madre no reemplaza al Salvador, sino que intercede ante Él con amor infinito. Desde todos los rincones del país, el corazón del pueblo se pone en camino hacia la Casa Azul para encontrarse con la Virgen Serrana, la Madre de Caacupé. Un encuentro de fe, de agradecimiento y esperanza. Un momento para orar, para ofrecer, para pedir y sobre todo para confiar. Vení con nosotros, caminemos juntos hacia la Madre del Paraguay, que con su ternura nos guía siempre hacia su Hijo, el Todopoderoso. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, y estamos en el versículo 19. David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando, y adivinó, es decir, bim, yeshacuá, o pillaza, que había muerto el niño. Y preguntó, ¿ha muerto el niño? Ellos le dijeron, sí, o más, no. Nuestro contexto histórico, queridos amigos, en la corte de Israel los servidores eran siempre los primeros en conocer las noticias graves, los cortesanos, ¿verdad? Y entonces existía la norma cultural de no comunicar directamente malas noticias al rey, por miedo a su reacción, porque cualquier cosa, ya esa huella ve versículo 18, ve, ellos dicen, tenían miedo de comunicarle, porque hará un disparate, entonces tenemos que saber, con calma. Por eso los servidores murmuran más bien entre sí, temían decirle la verdad a David. Y la muerte del niño ocurre en un contexto donde la realeza, es decir, el Malkut, el gobierno real, está siendo purificada por Dios. Aquí Dios le está purificando a David con todo esto. Y la tragedia pública vincula el pecado del rey con el sufrimiento de todo un pueblo por culpa del rey, ¿entiendes? De todo un pueblo, por culpa del rey, por culpa de tu pecado. Así entonces, esto afecta al ungido inevitablemente. Eso también va a repercutir en el pueblo, lo que le afecta al rey, en este caso a David. Porque comienza el proceso de conversión. Pero pero eso afecta y repercute a todo el pueblo. Ahora, si vamos a mirar el aspecto histórico, este episodio también está inaugurando una nueva etapa de David. Una nueva etapa de David, es decir, de la conversión. Un rey que gobernará desde ahora marcado por su propia fragilidad. Es interesante, queridos amigos,
baracaya una vente o poen a tatabe, dice vea. O sea, o poen la tatabe, o ya pola y ahí, hago, no esa cosa, vea. 2 veces ya no podemos ir más la baracaya, la tatabe y no la llane gente. Qué interesante estas frases, ¿verdad? Frases de nuestro refrán, pero frases bíblicas en realidad. Porque como a la explicaña de la Biblia, como la añetete ñañe convertido, a añetete la ya echano la ya po ahí jahue. Entonces tendría que ser esta frase para cada uno de nosotros. Para que haya una vente o poner a tratar. Y ojalá que nosotros una vente la ñapo en la lata, ve, la itatabe, en la lata. Ñamoye la ñanepo en la lata. Entonces, una vez de Anahua. Pero una vez, no iría al orden ahí. Y ahí la, ya me da permiso, cada uno diga tú, una vez o poner la lata, ve, oye, o monda ponado, ve, oye, moquinillo, ve. No, a ver, por y vean de yarandi. Así es que, esta es la verdadera conversión que comienza como proceso, una nueva vida para el rey. Pero marca su fragilidad. Es decir, esto es lo esencial. Marca nuestra fragilidad porque ñande ya yesa cuajaya, se haya poaira. Ya poai. Ahora, yo, queridos amigos, quisiera preguntarme, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta o no nos damos cuenta de que estamos metiendo la mano en la lata. Upeago la heisean de inegua. Aquí, cuando te habla de que marcará la fragilidad desde ahora al rey, quiere decir que él se dio cuenta, que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces ahora, ante la situación del pecado, la consecuencia de su pecado, le marca esta historia y él comienza a decir, había sido, soy frágil, necesito de tu gracia para no cometer más el mismo error. En nuestro contexto cultural antropológico, esto, queridos amigos, en la mentalidad semita, es decir, del Oriente, la percepción del ambiente y del comportamiento de la comunidad es clave. Ya él se dio cuenta cuál es el murmullo y el susurro y lo que el pueblo está hablando. Añandego abre pesa, añandego la pueblo chu mami pea fulano, pea mondá, pea yapú, pea amigo de fulano, pea ave, pea homo. Te oye igual, oye murmura paña. Da ya entendido, porque tiene miedo, ahí está. Pero el comportamiento de la comunidad, queridos amigos, es muy importante. Ahí está el termómetro, para darnos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Por eso que muchas veces al tendotá, al dictador, se rodea de gente que le impiden abrir los ojos de la realidad y le hacen creer que todo el mundo le aplaude, que todo el mundo le quiere, todo el mundo te quiere, Romerito, todo el mundo. Todo el mundo en ese amigo, nombrenden Maui, el mejor, el number one, el astro de Chaguana y por otro. ¿Entienden? Y ahí pues, es donde caemos, queridos amigos, en el gravísimo error. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte
con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. Dale fuerza. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 26 de noviembre. Estamos leyendo de la profecía de Daniel, capítulo 5, versículos 1 al 6, del 13 al 14, del 16 al 17 y del 23 al 28. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios y bebió vino en la presencia de esos 1000. Estimulado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo, de la casa de Dios de Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Mientras bebían vino, glorificaban a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron unos dedos de mano humana que escribían sobre el estuco del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Y así continúa esta historia, queridos amigos, pero es interesante después cómo leemos más adelante, casi al final. Esta es la inscripción que ha sido trazada: Mené, Tekel, Parsin. Y esta es la interpretación de las palabras. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha puesto fin. Tekel, tú has sido pesado en la balanza y ha hallado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Queridos amigos, Baltasar, y esto es lo que había sucedido en realidad, históricamente hablando, con los reinos poderosos y en este caso también con Babilonia. Pero la interpretación es tan interesante. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Nuestra vida es así, queridos amigos. Dios cuenta nuestra vida, ya multiplicándola en 365 días por los años de vida que tenemos. Ha sido contado. Y sabemos muy bien que nuestra vida llega a su fin, queridos amigos, en un cierto momento. Y luego también la segunda palabra dice, Tekel, tú has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Falto de peso, esta es tu misión. Y luego la tercera palabra, queridos amigos, Parsin. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo, queridos amigos. En síntesis, Nayabaleina. De provecho a humana. Por eso, queridos amigos, es tan importante en ese lugar donde estamos, papá, mamá, sacerdote, obispo, político, cuanto ya, dereva ley, de Parsin, tu reino, tu vida ha sido dividido y entregado a los demás, porque en derecha poigina deba ir la oye cuende ahí en tu comunidad. De tua, la oye aprender ahí en tu familia.
y así en la sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Estamos en el versículo 19. David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando y adivinó que había muerto el niño. Les preguntó, ¿ha muerto el niño? Ellos le dijeron, sí. Oma no ve mi tabla. Ñandilla Eguri, ¿verdad? Aquí es interesante. El pueblo pues, es termómetro para nosotros. La pueblo cuchicheano, la pueblo ñepuroñe manifiesta, la pueblo independiente. Va, y se velan de yesacuamo. Va, y se velan de yesacuamo. Ahora mucha gente, ¿verdad? Ni cacupe vendo se ve más la ñande político fuera. ¿Por qué? Y porque el pueblo cuchichea. Pero cuchichea no quiere decir solamente así, sino que mucha gente se manifiesta y dice. Amba, ese pico la naña en tu mo. Ya de llega, ya rodea, ¿verdad? De gente que al final de cuentas viene y quiere opacar ese cuchicheo de un malestar, ¿entiendes? Apenas la vida lo iba a cuestionar. No me usé yo, dice yo, la realidad. Oñemos cañete, oñemos quinete, y entonces aquí, la vida en un momento, menos mal, y ojalá que Peixagua tendotá la llevareco, fuera de aquí, cortesano, fuera la de hice la verdad. Cortesanos, chupamedia o lo que sea, que se están entonces aprovechando de una fragilidad, porque desde ahora es la fragilidad. Él se va a dar cuenta. Yo no soy Dios. Necesito de gente capaz que en todo caso me abran los ojos y me digan, ¿sabe qué? Reya po ahí. Lastimosamente la andé con Ángel la herela, tendo tacuera ver, reya po ahí, jinapeanda y pona y la lleva. Ay, ¿cuál más que tú le digo? Espera, man, tú lo vas a buscar, ande, ya. O si no, le tira, ¿verdad?, el faro al otro. Le tira el faro. Entonces uno no quiere aceptar su condición. A pesar de ya vamos a mover. Digo yo, de esta clase de amigos, si es que solamente son que cuchichean ahí, esta clase de amigos, ¿saben qué? Es mejor tener enemigos. Porque el enemigo te va a decir la verdad. Si esta clase de amigos lo que tenemos, es mejor tener enemigos que te digan la verdad, porque con amigo anda ahí, amigo. Con entonces, es de la mentira. Hay otra frase muy interesante que se refiere, ¿verdad?, hacia Dios, dice, oh Dios, sálvame
de las aguas mansas, porque de las turbulentas me salvaré yo. Y será, qué espectacular. Va eso, ¿verdad? Oh Dios mío, sálvame de las aguas mansas, o me hago la chupamella. Todo es manso, todo dulce de leche. Dente maoilan de balearilla, popona interior. Hambre, dente maoilare salva. ¿Entiendes? Sálvame, Señor, de estas aguas mansas y calmas, que me trae la calma y la plenitud y me habla todo de bondad y de nambreo. Que de las turbulentas me salvaré yo. ¿Por qué? Y porque las turbulentas pues te dicen la verdad. Derecha cuágina. Va, y entonces vos te podés poner y podés decir, ah, es cierto, tengo que hacer y tengo que bracear aquí. Porque sé, no me va a engañar, los otros son mansitos, ahí vas a ver, ¡pum! Reñe un día de Juan. Porque te mintieron, no te abrieron los ojos. Queridos amigos, qué linda que es esta palabra de Dios. Ya hago Biblia, hago la ñandembo, hago libro, pues acá ñande, muy bañande la llevatana. Es un libro pedagógico, pero maravilloso, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar y tenemos que poner en práctica. David entonces aquí, como el jefe de esta nación, lee el lenguaje no verbal del pueblo. El lenguaje no verbal. Y ese lenguaje es lo que hay en medio de nosotros. Por eso yo digo que hay que salir a las calles. Se la tendotamos a seta a mañana, hasta mi villa, hasta chamba épico, a ese pueblo mi. Va ebulan de sueldo, va el areganá, more, va pondegoren, va por el o majego a beber la institución del Estado, que yo ahora soy encargado de que eso funcione. Llega, amigo. Está ahí con mis recursos, fuera, oñeme, fuera, opita pandela y bolsillo, no sé dónde, entre los amigos, fuera. Está ahí con un a dónde es destinado. Pero vean algo, ñaseana. Pero la ñan de fifi, y no la ñan de culi, y no bebe, y anda ñan seo, y ña mañana ya es ya. La ñan de pueblo anda ya y cuay mama. Hombre, ñan de dice yo que, ¿verdad? Ahí está. David como jefe verdaderamente lee, entiende, sabe el lenguaje del pueblo. Él, que estaba haciendo ese ayuno, se tira por tierra, entiende el silencio colectivo del pueblo como una señal, ¿verdad? Que estamos llegando a la muerte, que estamos en una situación difícil. Así que, queridos amigos, esta muerte del niño no solo representa una pérdida biológica, decíamos, sino que es una ruptura simbólica. En la antropología bíblica, el hijo era la proyección justamente de nuestra identidad. Es esa identidad de una muerte de lo que nosotros producimos, es decir, de lo que David produjo a causa de su pecado. Porque no ñemos gay, entonces verdaderamente con el pueblo. ¿Ha muerto Borandúa? ¿Ha muerto el niño? Él se pregunta. Por eso que esa oración y ese ayuno le ayuda a David para darse cuenta, discernir y entender. Y ve la realidad límite a la que ha llegado, que es consecuencia del pecado, que es la muerte. Entonces, queridos amigos, aquí se resalta ciertamente y se recalca mucho también la vulnerabilidad humana, pero esa vulnerabilidad nuestra ante el designio de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Entonces yo me comparo. Yo soy un simple hombre, vulnerable, pecador, pero esta es la voluntad de Dios. Entonces ahí comparo. Y entonces digo, Señor, ahora ya a pesar de que esto que están alrededor mío, no me dijeron la verdad, pero me hiciste intuir porque me hice sensible. La oración pues te hace sensible a la realidad. Y entonces yo me di cuenta, Señor, que había sido, con mi pecado, estaba llevando aquí al pueblo hacia el mut, hubiera dice muerte y nagre. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y justamente llegó a Liorna, hoy Livorno, cuando estaban a punto de comenzar los carnavales y ante la agitación que había en la ciudad en torno a las carnestolendas, sus compañeros trataron de convencer al padre Leonardo de Porto Mauricio para que aplazara su predicación cuaresmal hasta la culminación de las fiestas. Y el empecinado decidió que empezaría inmediatamente, porque según su parecer era el momento ideal para ablandar la dureza de corazón de sus habitantes. Esa noche la pasó en vela, sumido en una febril oración en la que demandaba la protección e inspiración de la Santísima Virgen para remover la indiferencia de los livorneses. En la tarde del día siguiente se subió a la tarima improvisada en el atrio de la iglesia, justo en el momento en el que se realizaba el desfile de máscaras, que entre otras cosas culminaría en baile, y se dejó venir lanza en ristre con un sentido profundo y emotivo sermón sobre cómo el hombre cuando peca le pone antifaz a su conciencia para huir de la presencia de Dios, pero aún así, como Caín, no puede esconderse de él. Entonces, los enmascarados se quitaron la careta, cayeron de rodillas, lloraron, imploraron perdón, y el cortejo, transformado en procesión penitencial encabezada por el mismo padre Leonardo de Porto Mauricio, recorrió todo el pueblo y terminó la fiesta con una confesión general y una solemne misa campal. Paolo Gerolamo Casanova, que nació en Porto Mauricio, Italia, el 20 de diciembre de 1676, en el seno de una piadosa familia de marinos, perdió a su madre cuando apenas contaba 2 años y su padre contrajo nuevas nupcias con tan buena suerte para el pequeño que su madrastra lo acogió como a su propio hijo, lo formó a los pies de la Santísima Virgen, le inculcó una profunda devoción por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y al cumplir los 13 años lo envió a Roma para que adelantara en el célebre Colegio Romano sus estudios de humanidades, retórica y filosofía, coyuntura que él aprovechó para perfeccionar su espiritualidad en los oratorios de San Felipe Neri y del padre Caravita, en los que afirmó su vocación religiosa, que se hizo realidad en 1697, cuando a los 21 años cambió su nombre por el de Leonardo de Porto Mauricio y vistió el hábito franciscano en el noviciado de Ponticelli, en donde se distinguió por su rigurosa austeridad, obediencia incondicional y total entrega a sus estudios, lo que le allanó el camino hacia la ordenación sacerdotal, la cual se cristalizó el 23 de septiembre de 1702. Y dada su brillantez intelectual, sus superiores le asignaron la cátedra de filosofía en el mismo noviciado, pero al cabo de algún tiempo, atacado por la tuberculosis, fue enviado de regreso a su casa porque el benévolo clima de Porto Mauricio era el ideal para su recuperación. No obstante, la persistente enfermedad no cedió y solamente luego de prometerle a la Santísima Virgen que dedicaría su vida a las misiones, se curó milagrosamente y en 1709 se reincorporó a su comunidad en calidad de guardián, es decir, prior, al convento de San Francisco del Monte en Florencia, al que le devolvió el genuino espíritu franciscano. Cumplida esa tarea, pudo por fin darle vuelo al anhelo de toda su vida, las misiones. Por mandato de sus superiores y en cumplimiento de la promesa hecha a la Virgen cuando estuvo enfermo de tuberculosis, San Leonardo de Porto Mauricio se dedicó a predicar tanto en las grandes ciudades, Roma, Milán, Florencia, Génova, en la conflictiva Córcega, en donde logró apaciguar el espíritu de sus belicosos habitantes y sembrar la paz entre ellos, como también en pueblos, aldeas, zonas rurales, y armado solamente de cruz y cilicio, recorrió durante más de 40 años 12.000 kilómetros descalzo y realizó 339 misiones. Dado que las iglesias no daban abasto, copaba las plazas porque con su inefable elocuencia lograba reunir en promedio a 20.000 personas en cada sermón. En el año santo de 1750, San Leonardo de Porto Mauricio introdujo la celebración del Via Crucis en el circo romano, que aún se efectúa allí todos los Viernes Santos, y dejó erigidas las 14 estaciones del Via Crucis en 576 parroquias.
hecho por el que se señala a San Leonardo de Porto Mauricio como el gran impulsor de esta devoción en el mundo. Fiel a su ideal, morir en misión con la espada en la mano contra el infierno, apuró el paso tras su última cruzada en Bolonia y desfallecido llegó a Roma a tiempo para expirar en su amado retiro de San Buenaventura el 26 de noviembre de 1751. Fue canonizado por el Papa Pío IX en 1867. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Leonardo de Porto Mauricio que nos ayude a quitarnos la máscara del pecado delante de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandillarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandillarañe, primer canal católico del Paraguay. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, you can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el versículo 19, dice: David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando y adivinó que había muerto el niño. Les preguntó: ¿ha muerto el niño? Ellos le dijeron: sí. Oh, más, no ve mitad, vea. Bueno, hay algunas palabras importantes. Primero el cuchicheo, ¿verdad? El cuchicheo. Lahash, ya estamos hoy anteriormente, el lahash, que es susurrar pero con temor. Queridos amigos, nosotros susurramos y no queremos decir la verdad. Nos cuesta decir la verdad, como decimos, sin pelos en la lengua. ¿Saben por qué? Porque hay una represión
una represión muy fuerte, queridos amigos, porque nos creemos dioses. En nuestra sociedad, ¿verdad? Lastimosamente también aquí en nuestra sociedad paraguaya, ñandé, está ya sufrí lo que siempre le llamamos los famosos piragüeumia. Ahora, antes había también los famosos llamadores, radio. Y ahora hay los famosos whatsappeadores, WhatsApp, que te escriben y que te dicen cualquier barrazada. Ni les cuento, queridos amigos, cualquier barrazada. A mí todo pagado, inbao. La pasada me están diciendo que hay más o menos unos 4.000 de esos. Yo no sé si hay tanto, ¿verdad? Pero oía. ¿Para qué? Y para que estén así, ¿verdad? Estén amenazando y dicen cosas, ¿verdad? Queridos amigos, y quiere decir que estamos mal, verdaderamente. Y posiblemente estas son gente, o dos. Primero, o porque se están beneficiando mucho justamente del pecado, así como de David. Entonces ellos usufructúan, pero usufructúan a través del pecado, de la maldad y de la malicia. O si no, porque justamente nos encontramos en esa situación tan pobre, tan triste, tan faltos de oportunidades, que lo único que podemos hacer son esas cosas, ¿entendiste? Entonces, voy a pagar ya tanta, bueno, hasta ya para tu peati, o hacer algo, ¿entiendes? Porque no somos capaces de hacer otra cosa, ¿entiendes? Dos posibilidades. O porque defendemos nuestro puchero para seguir en el mal, o porque no tenemos luego oportunidades, y entonces lo único que podemos hacer es eso. Esos son como aquellos sicarios, ¿verdad? Los sicarios. ¿Quiénes son los que se hacen sicarios? Y posiblemente, y eso es más aquel que no tiene oportunidad o no tuvo oportunidad. Entonces no tiene formación, no tiene educación, le dejamos, como dice el Papa Francisco, gente de descarte, ¿verdad? Le dejamos al costado, ya descarta. La sociedad le descartó, no le dio oportunidad. Y entonces se vuelve, cualquier cosa se vuelve. Por sobrevivir, por ganar algo, por ganar un pucherito y por cualquier groreí, te van a sacar la vida, ¿entiendes? Así que, querido hermano, nuestra responsabilidad es demasiado grande. Y aquí entonces está esa gente que cuchichea, la peaina. Voy a decir la hash. Así que ya mañana que ñande bandas a eina con la hash con a. Susurrar con temor, ya que lleven, diga tú ya. La hash en la Biblia describe los momentos donde la verdad es demasiado pesada para decir. Entonces, nos cuesta decir, nos cuesta afrontar, y entonces preferimos callar. Yo conozco también, querido hermano, porque está con él ella se aguja, oña confesar, o habla de su vida, ¿verdad? Y conmigo pueden hablar en voz alta, ¿verdad? Conmigo. Pero ahí yo entiendo y digo, país, ¿sabes qué? Si yo digo algo, si abro la boca, yo voy a sufrir. Ceausescu, añemoseta la sierra abajo, y daré como a pesar de que son gente así preparada, ¿verdad? Pero que tienen que ser lacayos y tienen que vivir respondiendo a las necesidades de quien está al frente, ¿entienden? Y eso, queridos amigos, demuestra, ¿saben qué? Corrupción. Eso es corrupción. Esa es la verdadera corrupción, ¿entienden? Entonces, por eso hay que mirar un poco desde el aspecto teológico lo que la Biblia nos quiere decir. Es una tensión que hay entre la verdad y el temor humano. La verdad y el temor humano. Aquille, diga tú ya, no puedo decir la verdad. Entonces preferimos solamente murmurar y nos quedamos ahí, medio en el silencio. Es el miedo, es entre la compasión y el miedo. Compasión porque aceptamos y decimos, y bueno, usted ya está mateando, equinte será, porque si no, oremos setas y vete la de familia. Digo que con la de familia, mongarona, equinte, ya puedo entenderla, ya puedo, como decía Santo Tomás de Aquino, el mal menor, ella ponte el mal menor. Y catuja bebé, ya pero pues si no, oremos senta. Y entonces, queridos amigos, así es difícil romper y quebrar con el pecado, ¿verdad? Es una verdadera dificultad, ¿verdad?, que tenemos nosotros ante esta realidad.
Hay algunas enseñanzas muy importantes, ¿verdad? Porque también la palabra bim, decíamos, es el darse cuenta, discernir en profundidad desde el interior lo que nosotros racionalmente tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces, David nos entera por palabras, porque nadie viene y le dice, porque todos tienen miedo. Se entera, queridos amigos, por el cuchicheo. Pero eso ya es importante también. Por eso yo decía, hindú, el cuchicheo del pueblo y de la gente. ¿Cuál es la verdad y cuál es la realidad? De jove calle, ese o mío vendía empanada, o mío vendía pea, o mío ya puedo rifar hijina porque yo voy a la hipojana, o mío ave amo, o mendigado, ese yacimiento de coi para algún amigo, que tu anguá ese hoy que la hospital, o conseguir su pepea que amó, o anguá en las instituciones ya se mío me va a ayudar no me ayuda de país lo que sea. Ya no es geomia, se no hay cuál es hinduiba, estaban va. Hindú, el cuchicheo de la gente, el cuchicheo del pueblo. David o hindú. Al final de cuentas, pepe, bim, bim. Bim quiere decir que no solamente la gente te quiera ahí engatusada haciéndote creer que todo va bien. Entonces hay algunas enseñanzas importantes. Primero, el silencio interior te va a revelar la verdad. El silencio tuyo. La oración pues te hace sensibilizar, te hace sensible a la realidad del que sufre. El dolor, queridos amigos, otra enseñanza que abre la inteligencia espiritual. Cuando uno sufre, yo conozco muchísimo, ¿verdad? Después de gente que sufrieron, se meten, abren una fundación, hacen algo por los demás, porque el dolor les cambió la vida. Ojalá que nosotros también, así como a David le cambió la vida ese dolor, la muerte de este niño. Otra enseñanza es que el pecado personal produce inseguridad comunitaria. Inseguridad comunitaria, porque entre los tengo que llegar la dictadura, entre los tengo que llegue y que tú haya ganas rancho, haya moseta hacer trabajo y que tú sea epea, la sea enopea. Entonces, si ya ahí más fulano, anda será como ahí más se moseta, ¿me entiendes? Y díganme si eso no es cierto. Mala ya te vea y que eso no es cierto. Así es. Y el cuarto elemento también de una enseñanza es que aceptar la verdad es el primer paso hacia la restauración. Si queremos restaurar, si queremos cambiar, tenemos que aceptar la verdad. Si no aceptamos, queridos hermanos, esta realidad, nunca vamos a cambiar. Y por último, una enseñanza linda es que la muerte como límite que revela la soberanía de Dios. Es decir, Dios tiene un plan para nosotros y si nosotros salimos de ese plan, se demuestra siempre la soberanía de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios nos dice, si comes de este fruto, morirás. Añadella de ese fruto prohibido, hallarás a la sociedad a la muerte. Es la soberanía de Dios. Dios te demuestra y ahí está. Na pepelan de resultado. Va a ser a ver. El continuata va de la misma forma. Taparañe punutare cuejare yapo. Algo diferente. Queda en tus manos. Me despido, queridos amigos, y le pedimos la bendición al Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.